Por ejemplo, ¿verdad? Normalmente el ejemplo básico para decir vamos a trabajar con varias ventanas es el, el inicio de sesión. Ya. Para un inicio de sesión, ¿qué se necesita? Simplemente una ventana que diga que mires el nombre de usuario, de contraseña y el botón de entrar, ¿verdad? Fácil y sencillo. Entonces, voy a poner acá el NetBeans, ya que lo vemos acá. A ver, vamos a admitir a Jacqueline. Buenos días, Jacqueline. Entonces vamos a crear un nuevo Buenos días, proyecto. profe. Se van a poner aquí, ejemplo, le vamos a poner login. Ya. Vamos a crear la clase main y la vamos a llamar main. Vamos a estar, ¿verdad? La clase main es la que va a llamar lo que es la clase del login. Entonces aquí no necesitamos importar nada porque solo vamos a mandar a llamar una clase. Vamos a quitar esto y voy a agregar un archivo de Java que aquí le vamos a llamar login, por ejemplo. Ya tenemos el public class login y aquí sí vamos a importar, ¿verdad? Entonces tenemos import javax.swing.asterisco import java.wt import java.wt.event y vamos a usar algo interesante, el java.util. Ya les voy a explicar para qué vamos a usar la java.util. Muy bien, entonces aquí, ¿verdad? Como vamos a trabajar siempre, que viene siendo la extensión de JFrame, vamos a crear aquí el método constructor. Plugin. Administramos la configuración del formulario, ¿verdad? Entonces decimos super, que va a ser el título, y decimos inicio de sesión. Entonces, por ejemplo, ahí. Entonces vamos a iniciar sesión y aquí vamos a empezar a especificar qué es lo que vamos a hacer. Yo el diseño de la ventana que quiero hacer, yo me lo imagino, ¿verdad? Un cuadrito donde aparezca un texto arriba que dice inicie sesión. Aparezca el nombre de usuario, contraseña, aparezca en su respectivo textbox, ¿verdad? Su text field y un botón para entrar, un botón para cerrar la ventana. El botón para entrar va a validar que los datos de usuario estén correctos y pueda entrar, por ejemplo, a otra ventana. Entonces voy a crear otra ventana que va a ser, por ejemplo, la ventana principal. O vamos a ponerle menú, que es cuando ya accede al sistema, por así decirlo. Y lo mismo, ¿verdad? Vamos a importar las librerías. En este caso solo voy a poner la swing para avanzar un poquito rápido. Entonces aquí igualmente esta la extendemos a JFrame. Entonces aquí vamos a crear el constructor. Vamos a poner menú inicio. Por ejemplo, ponerle set size 500 por 500. Default close operation. La frame. Exit on close. A ver quién está entrando hasta ahorita. Relative to. Ahora aquí. Null. Layout. Null. Y resizar. A ver.
Ok, entonces voy a copiar esto mismo porque viene aquí en el login. Solo que el login lo voy a hacer de 300 por 300. Entonces ahí lo vemos ahí. Entonces en este punto, ¿verdad? Ya tenemos armado lo que viene siendo no me carga. La ventanita. ¿Cómo la mando a llamar la ventana? Fácil, en mi clase main, aquí simplemente hago la instancia de mi clase login. Voy a poner FRM de formulario login. Lo voy a decir igual a new login. Y simplemente digo FRM login punto set visible. A ver qué dice acá. Set visible y le digo true. Entonces, al correr la clase main, simplemente hago la instancia de la clase login, que es un frame, ¿verdad? Que es un gframe, y simplemente lo muestra acá. Entonces acá me va a salir lo que viene siendo el texto, ¿verdad? Del iniciar sesión y esas cosas. Entonces aquí voy a empezar a crear lo que viene siendo los elementos, ¿verdad? Entonces, tal label, lbl, y lo vamos a poner aquí, igual new, total label, vamos a poner aquí iniciar sesión. Label, bueno, el inicio sería set bounds 10, 60 y 30. Ahora lo vamos a alinear al centro. Esto va a estar arribita. Y lo vamos a poner label punto horizontal. Ok. Vamos a agregarlo. El inicio. Y por los loles vamos a agregarle una fuente. La Comic Sans. Voy a poner en negrita y de tamaño lo voy a poner 15. ¿Cómo se va a ver? Vamos a ver qué tal se ve. Ahí está, miren. Entonces voy a poner el nombre de usuario y la contraseña. Entonces pongo JLabel, LBL y username. Igual new JLabel. Le voy a poner aquí nombre de usuario. Aquí un JLabel, LBL password. Voy a decir que es un new JLabel. Le vamos a poner aquí contraseña. Entonces voy a buscar uno debajo del otro. LBL username punto setBounds 10. Entonces, como va a estar debajo de este, sumamos 10 más 30, 40, entonces 50. Le vamos a dar un largo de 110, a ver si alcanza el texto. Y aquí le vamos a dar un alto de 30. Lo mismo con el de la contraseña. 10, solo que ya no van a ser 50, no, sino que van a ser 90. ¿Verdad? No, perdón, aquí sería 40. No, 10 más 30, 40, estamos bien. 50 más 30, 80, 90, perfecto. Entonces, continuamos aquí, le damos los mismos 110 para que estén parejitos y lo damos ahí. Le vamos a poner al username, le vamos a poner su fuente también. Voy a dejar normal y lo voy a poner de tamaño 14, no 13, para que se mire bonito. El de la contraseña. Y lo vamos a agregar aquí.
Entonces vamos a compilarlo. Rápido, F6. Ok. Y se verían así. Ok, me falta píxeles para abarcar el texto. Entonces vamos a agregarle más píxeles acá. Entonces vamos a ponerle 120. Vamos a ponerle 120 aquí también para que se alinee. Entonces vamos a ver si alcanza ya. Todavía, entonces le vamos a poner 130. Ok. Profe, ¿qué pasa si no le agrega todos los píxeles que necesitan? Es que se queda así con los puntos suspensivos. Por ejemplo, estábamos en 110. Entonces, si miras bien aquí, quedan los puntos suspensivos. No dice nombre de usuario, sino que dice nombre de usuario y punto suspensivo. O sea que ahí falta texto para mostrar. Entonces, para que se muestre bien el texto, entonces para eso estamos poniéndole los píxeles necesarios para que se visualice bien el texto. Al de la Profe, ¿hay un contraseña, número en específico o tenemos que ir probando? prueba y error. Prueba y error. Como vieron ahorita, yo por el inicio le di 110, pero me faltó, entonces le di más. Todavía me faltó, entonces le di más. Ahorita ya le di 130 y abarcó bien. Entonces ya ahí uno va probando. Ya. Entonces, vamos con los botones, pero voy a, según mi lógica, bueno, voy a poner los JTextfield, perdón. Vamos a poner los JTextfield. TXT username. New JTextfield. Lo vamos a ubicar a la par del LBL username. Entonces, como va a estar a la par del username, entonces sumamos 10 más 130 son 140. Entonces aquí lo voy a poner 150 para que quede en ese espacio. Entonces aquí le doy el tamaño, ¿verdad? La altura en Y, como va a estar a la par, tiene que estar a la misma altura del username. Entonces le pongo su misma altura que 50. Y aquí le voy a poner 110 de largo para que queden los 260 y quede alineado con los bordes. Y aquí le doy 30 de algo. Vamos a agregarlo, a ver si se quedó bien. ¿Verdad? Y lo miramos. Ok, ahí está. Ahora me falta el de la contraseña. Entonces vamos a poner aquí txt, perdón, jtextfield, txt password igual new jtextfield. Vamos a poner aquí txt password punto setBounds. Y aquí, como lo vamos a poner a la par del label password, entonces la misma, ¿verdad? 150 en X, la altura va a cambiar porque estamos en 90 de alto en Y, y lo mismo 110 de largo y los 30 de alto. Entonces aquí vamos a agregar lo que es el txt password. Si lo visualizamos, ahí lo tenemos. Para que quede con la misma estática, ¿verdad? Estética, lo voy a poner siempre la misma fuente a ello y lo voy a alinear al centro para que se escriba el texto al centro. Entonces, txt username punto set horizontal alignment, vamos a ponerle el JLabel punto horizontal. Al txt password lo mismo. Bueno, eso lo voy a copiar y pegar y le voy a cambiar la variable. Txt. Y también le voy a poner la misma fuente de acá. Entonces copio esto mismo y aquí lo pego y le cambio el nombre de la variable. Entonces txt username y lo mismo para la contraseña. Entonces aquí txt password. Lo corremos ahora. Cuando yo escriba se pone la misma tipo de fuente. Perfecto. Entonces mi lógica es que cuando el usuario no exista o la contraseña esté incorrecta, que me aparezca un texto acá que diga tal cosa, ¿verdad? Si no existe o si Una pregunta. ajá. La ventana siempre tiene que ser de color blanco, no se le podría cambiar de color. ¿Cómo no? Sí se le puede cambiar el color. Cuando terminemos de hacer el ejercicio, vamos a ver cómo le cambiamos el color.
Ok. Entonces, voy a poner un label aquí, pero que por defecto esté deshabilitado, que no se visualice. Que solo se visualice cuando el usuario no exista o la contraseña esté incorrecta. Ahora ahí vamos a poner aquí el botón cerrar y el botón entrar. Entonces voy a crear primero el JLabel, que le vamos a poner LBL mensaje. JLabel. Ahí de texto por defecto le vamos a poner aquí mensaje de error, que al final esto es irrelevante porque no se va a estar visible. Entonces, ¿por qué no visible? Porque solo queremos mostrarlo cuando hubiese un error. Entonces le administro set visible y le mando false. Le voy a administrar la misma configuración de acá, ¿verdad? Lo que viene siendo esto. En vez de LBL inicio va a ser LBL mensaje. Y lo voy a posicionar ahora. Entonces, LBL mensaje punto set bounds. Voy a poner 10. Y como va a estar debajo de la password, ¿verdad? Del password. Entonces, 90 más 30 son 120. Entonces, 130. Y acá, ¿verdad? Seguimos agregando. Vamos a poner los 260 de largo para que esté alineado el borde y 30 de alto. Lo voy a agregar, pero aunque lo agregue, ya sabemos que no va a estar visible. Que él se va a visualizar, ¿verdad? Por defecto, él no está. Él está ahí, pero nosotros no lo vemos porque le pusimos que no se visualizara. Solo se va a visualizar cuando hubiese un error. Eso lo vamos a administrar con el botón entrar. Entonces vamos a agregar los botones. Entonces venimos aquí, JButton, btn entrar, ¿verdad? Y le creamos el new JButton y le creamos aquí, por ejemplo, iniciar sesión. Vamos a poner. Voy a crear otro JButton que va a ser el btn cerrar. Le voy a poner new JButton y aquí le vamos a poner. Entonces el btn entrar, vamos a ubicar 10 y debajo del mensaje 130 más 30 son 160, 170. Los 260 de largo y los 30 de alto. Vamos con el btn cerrar, lo vamos a colocar debajo de ese. Entonces 10 y lo alto. Aquí tenemos 170 más 30, 200, entonces 210. Y 260 y 30 de alto. Vamos a ponerle lo que la misma fuente. Le vamos a poner la fuentecita de acá. Solo que en vez del txt aquí se le va a poner lo que es el btn. Btn entrar con esa fuente y btn cerrar con esa fuente. Ok, al mensaje de un solo le vamos a tirar, ya que estamos acá, el texto en rojo. Entonces lbl mensaje punto set foreground y le ponemos color punto, lo voy a poner en mayúscula para que agarre el color estándar, punto red. Entonces vamos a agregar los botones btn entrar y el btn cerrar. Ahí si se ubica bien y ahí lo tenemos ahí. Miren que incluso la ventana nos quedó bien. Podemos darle más tamaño a los botones para que abarque un poquito más si quieren, pero yo lo veo ahí bien. Entonces vamos a administrar los eventos, ¿verdad? Entonces, inicio con los eventos. Public class, le vamos a poner aquí, cerrar. Y vamos a implementarle el action. Listo. Entonces armamos nuestro public void, action performer. Va a ser el action event. Y aquí hacemos, ¿verdad? Esto ya se lo tienen que aprender. Incluso yo creo que ya se lo saben de memoria. Si el JOptionPane en su mensaje de confirmación, a ver aquí, show confirm dialog,
va a decir, desea salir. En su título diga aviso. Y su tipo de mensaje es un JOption Pane con los botones Yes, No. Y si de eso obtengo como resultado el JOption Pane la opción Yes, simplemente mando a decir system.exit igual 0 para que se cierre la aplicación. Entonces aquí simplemente le agrego al botón cerrar ese evento. Entonces btn cerrar .add action listener y mando el new cerrar. Y automáticamente ya tendríamos lo que es el botón cerrar. Ok, dice, mira chiquito, mira todo feita la letra, se la vamos a poner en negrita a los botones. Entonces aquí simplemente cambio el 0 por 1. Ok. Ahora sí. Entonces cerrar, no. Cerrar, sí. Vamos con el de iniciar sesión. Miren lo que vamos a hacer acá. Vamos a trabajar con pura lógica. Vamos a crear una lista para los usuarios y una lista para las contraseñas de esos usuarios. En esas listas, nosotros podemos administrar, ¿verdad?, todos los elementos que vamos a utilizar para nuestro programa. Entonces venimos acá y las vamos a crear. Bueno, las vamos a crear dentro del método. Entonces ponemos aquí public class. Le vamos a poner aquí, por ejemplo, digámosle iniciar. O le vamos a poner login, pues, para que no gastar tanto espacio. Implements action listener. Y aquí vamos a crear los elementos. Necesito obtener tanto los textbox, ¿verdad? Los JTextfield del usuario y la contraseña, como el LBL mensaje. Asimismo también del mismo login, de la misma clase login, para cerrarla cuando se inicie la sesión. Entonces creo aquí los elementos en privado, ¿verdad? Entonces JTextfield. ¿Quién está entrando hasta ahora? ¿Ah? Sor Ingrid y Freddy. Pero tarde, Sor Ingrid. Entonces JTextfield le vamos a poner txtuser y private JTextfield. Aquí me faltó la J. Se me agregó el AWT seguro que arriba. Ok. Entonces txt pass. Vamos a crear también el JLabel. Va a ser el LBL mensaje. Y también necesito el private keyframe. Que vamos a poner frm login. Y vamos a crear las listas, ¿verdad? Entonces, private. Vamos a crear el array list. Vamos a hacerla de tipo string. Esta va a ser el para los usuarios. Y vamos a crear un private array list de tipo string también, llamado contraseña, pero no lo quiero llamar contraseñas por la ñ. ¿Cómo le ponemos? Passwords, por ejemplo. ¿Sí? Iniciamos nuestro constructor para inicializar los elementos. Entonces necesito estos 4 parámetros, ¿verdad? Los 4 parámetros para darle lugar a estos elementos. Entonces necesito el JTextfield, xt1, también necesito el JTextfield, vamos a poner xt2, también un JLabel, le vamos a poner LBLM y el JFrame, le vamos a poner mi, así como haciendo referencia a sí misma. Y entonces igualamos, ¿verdad? This.txtuser
va a ser igual a txt1. Dis.txtpass va a ser igual al txt2. Dis.lbl mensaje va a ser igual a lblm. Y por último, thisFrame, ¿verdad? Que le pusimos frmlog, va a ser igual a 1000. Y ahora armo el action perform. Y aquí empieza lo bonito. Vamos a primero especificar qué es lo que vamos a realizar. ¿Cuál es el error acá? Dice... Ah, ok. Es que se llama login en la clase. Vamos a cambiarle el nombre acá. Le vamos a poner sesión. Para que no nos perdamos. Sesión. Y entonces vamos a administrar acá. Primero hay que verificar si el usuario existe. Para eso, cuando se arme el constructor, vamos a armar lo que vienen siendo los array list, ¿verdad? Vamos a inicializar. Entonces, por ejemplo, usuarios, vamos a decir que va a ser un new array list de tipo string, ¿verdad? Y sus elementos van a ser los siguientes. A ver. Ok. Vamos a hacer la instancia acá. Y vamos a agregarlos así. Entonces, usuarios.add y vamos a agregar un elemento. Ahora vamos a poner, por ejemplo, a Jacqueline. Vamos a agregar a Ana Yancy. Con Y o I latina. Vamos a agregarla así. Y. Así. Sin S. No, profe, sin la S. Ok. Y vamos a agregar ¿a quién? A ver, voy a agregar a alguien al azar. A Gerald. Entonces tenemos 3 usuarios. Les pregunto así. En programación, ¿desde qué número empezamos a contar? Desde 0, ¿no? Desde 0. Entonces, Jacqueline viene siendo el usuario 0. 0, ¿verdad? Ana Yancy viene siendo el usuario 1 y Gerald viene siendo el usuario 2. Siguiendo esta lógica, vamos a hacer lo mismo con la contraseña. Entonces, a los passwords, vamos a agregarle la contraseña, perdón, vamos a inicializarlo primero, antes que nada. Entonces creamos el array list de tipo string. Y aquí le estamos diciendo que va a ser un nuevo tipo array. Y creamos le vamos a agregar sus contraseñas. Entonces, para Jacqueline, una contraseña, Jacqueline. A ver. Bueno, voy a inventar ahí contraseña. 4565, 7898 y vamos a ponerle 1205 acá. Entonces, nuestra lógica va a ser contraseña de usuario 0. Esta va a ser contraseña de usuario 1. Y esta va a ser mi contraseña de usuario 2. Entonces, siguiendo esta lógica, empiezo a trabajar acá. Entonces, primero tengo que verificar si el usuario existe. Entonces, voy a crear una variable booleana. Recuerden que la variable booleana me regresa un valor true o un valor false. Entonces, voy a crear una variable booleana que diga existe usuario. Y le voy a hacer igual, ¿verdad? De los usuarios, voy a ocupar un método llamado contains.
El contains lo que está especificando es que si existe un elemento de la lista, ¿qué lo voy a pasar como parámetro? El txt user punto get text, o sea, el texto. En este punto estoy preguntando si el usuario existe. Ya, aquí voy a obtener true si el texto que está pasando, o sea acá, que está contenido en la lista usuario. Entonces, si el texto que se está pasando es uno de estos tres, me va a devolver true. Entonces vamos a hacer un if acá. Si existe usuario, ¿verdad? De un solo, si existe el usuario, vamos a obtener el índice de ese usuario. Entonces decimos int n va a ser igual a usuarios punto y decimos index of. Vamos a obtener el índice de el usuario que tenga el texto. ¿Qué texto vamos a obtener? El mismo getText de acá. ¿Por qué estoy obteniendo el índice? Porque este índice me va a ayudar a mí a saber cuál va a ser la contraseña de ese usuario, ¿verdad? Entonces, si me devuelve -1, el usuario no existe, pero como no me va a devolver -1, porque por eso hicimos primero la pregunta acá, entonces ya me va a devolver un número exacto. Entonces, si no existe el usuario, miren lo que vamos a hacer. Vamos a poner al LBL mensaje, le vamos a poner como texto, el usuario no existe. Falta, como está oculto, lo mando a visualizar. Set visible y le decimos true. Perfecto. Entonces, venimos acá. Entonces ya tenemos el índice y decimos, si, miren acá, si el txt pass.getText, miren, vamos a obtener el texto. Y si ese texto equivale a mi password, el objeto, a ver, aquí me tendría que obtener, ¿cuál era el método? Permítanme. Lo busco acá. Aquí, get. Voy a obtener un valor, ¿verdad? ¿Cuál valor voy a tener? El índice. Por ejemplo, entonces, si yo inicio sesión como Gerald, mi variable n vale 2. Entonces preguntamos, si el texto de la contraseña que obtenemos equivale a la contraseña del índice 2, o sea, de acá, entonces si la contraseña es 1205 para ese usuario, ¿qué estamos diciendo? Vamos a decirle pase. Si no, no va a poder pasar, ¿verdad? Entonces, aquí si está bien, entonces vamos a instanciar la clase menú, que es la otra, el otro iframe, ¿verdad? Y se la vamos a poner frm menú igual, vamos a quitar este menos, igual new menú. Entonces vamos a decirle al frm menú punto, le vamos a decir set visible, le decimos true. Ya, y al frm log le vamos a decir dispose. Dispose es un método para ocultar la ventana. ¿Ok? Ahora, en caso contrario, quiere decir que la contraseña no es la correcta. Entonces vamos a mandar un mensaje al LBL mensaje. Le vamos a decir aquí el texto. Dice los datos del usuario, por ejemplo. Y le vamos a poner aquí también igualmente que sea visible. Y le decimos true. Vamos a ver si funciona nuestro método. Miren que aquí simplemente lo vamos a agregar al btn entrar. Entonces, add action listener y decimos new sesión, ¿verdad? Que es le llamamos así. A ver, no sería aquí. A ver, ¿cómo lo pusimos? Sesión fue que le pusimos. Y vamos a pasar los parámetros, ¿verdad? Entonces aquí, el primero era
txt username. El segundo es la contraseña, el tercero es el label del mensaje y por último el formulario que va a ser el mismo. Por eso dejamos el this, que hace referencia a sí mismo. Entonces vamos a correrlo y primero, ¿verdad? Me aparece acá. Ok, entonces ahí está el inicio de sesión. Nombre de usuario, por ejemplo, tenemos 3 usuarios que son Jacqueline, Anayansi y Gerald. Si yo pongo Octavio acá y pongo de contraseña, por ejemplo, 1, 2, 3, le doy iniciar sesión, me dice el usuario no existe. ¿Por qué? Porque Octavio no está dentro de la lista de usuarios. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, aquí Jacqueline, y le doy iniciar sesión, me dice revise los datos del usuario. ¿Por qué? Porque la contraseña de Jacqueline, ¿cuál sería? Ah, chicos. 4565. Exacto, 4565. Entonces, si yo pongo 4565 y le doy a iniciar sesión, se oculta la ventana de iniciar sesión y se abre la ventana del menú inicio. ¿Ya? Entonces, vamos a probar lo mismo con otro usuario. Entonces, si yo pongo aquí Gerald, y yo pongo de la contraseña 7898, me dice, revise los datos del usuario. ¿Por qué? Porque la contraseña de Gerald, ¿cuál es? 1205, ¿verdad? Entonces, iniciamos sesión y carga bien. Ahora, pero si hay 2 contraseñas iguales, ¿qué pasa? Vamos a ver qué pasa. Vamos a agregar un usuario, ¿verdad? Y vamos a poner, por ejemplo, a ver, aquí agregamos. Vamos a agregar a Eduardo, por ejemplo. Entonces, Eduardo. Y le vamos a poner la misma contraseña de Jacqueline. Vamos a ver qué pasa. Vamos a agregarle a Eduardo la contraseña de Jacqueline, que es 4565. De pura casualidad, ¿verdad? Entonces venimos acá y decimos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digo aquí, bueno, aquí igual va a acceder. Va a acceder no porque sea la misma contraseña, sino porque el índice se obtiene ahí. Ya, porque si yo pongo Eduardo y pongo 4565, va a acceder porque prácticamente no es porque sea igual, sino porque el índice de la contraseña de Eduardo es 4565. Ya, vamos a cambiarlo, ¿verdad? Y lo vamos a poner, por ejemplo, como que si fuera la contraseña de Gerald. Y a Eduardo le vamos a poner la contraseña de 1205. Entonces, yo cerrando acá y voy a iniciar como Eduardo. Pero pongo 4565, me dice que no, que revise los datos del usuario. ¿Por qué? Porque no es la contraseña. Entonces, si yo pongo Jacqueline, va a entrar, ¿verdad? Bueno, ahí porque le puse la A mayúscula. Entonces aquí minúscula. Inicia sesión y entra al sistema, ¿verdad? Bueno, en este caso al inicio. ¿Alguien tenía una preguntita ahí? Me dijo. A ver, ya para ir terminando rápido. La del color. La del color, ok. Para cambiarle el color, blanco. para cambiarle el color necesitamos usar un panel. Ya. Si vamos a usar un panel, podemos quitar el set layout de aquí, del login, ¿verdad? Y creamos aquí el JPanel. Vamos a poner, por ejemplo, PNL fondo. Y creamos el new JPanel. Ahora, como la ventana no tiene un layout, entonces simplemente agregamos el panel, ¿verdad? Y lo dejamos ahí. Pero al panel sí le vamos a ajustar el layout. Entonces le decimos set layout y lo dejamos en null. Y entonces en vez de aquí, de agregar todo a la ventana, vamos a agregarlo al PNL fondo. ¿Verdad? Y simplemente agregaríamos el PNL fondo bueno, agregaríamos todos los elementos al panel fondo. Y aquí simplemente especificamos al panel su color.
Entonces decimos pnl fondo Verde. punto set background, que es lo que va a cargar es el color. Entonces puedes crear un nuevo color poniendo los valores RGB. ¿Cuáles son los valores RGB? Si ocupamos Paint y damos aquí en editar colores, ¿verdad? Y seleccionan un color. Si miran aquí tienen rojo, verde, azul. Estos son los colores RGB, de red, green, blue, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, queremos ponerle un verde, dijeron ahí, algo suavecito, por ejemplo, este. Entonces vamos a poner 152, 239, 163. Entonces vamos a poner aquí 152, 269 y la otra era 239, 163. ¿Dónde se miran los colores? El número, pues. ¿Ah? ¿Dónde se miran el número de los Aquí colores? están. Incluso hay páginas, por ejemplo, aquí hay una página de la W3 Cool que la pueden buscar como HTML Color Picker. Entonces aquí les dan los colores RGB. Ya, entonces por ejemplo, aquí le dan donde dice seleccionar el color. Entonces selecciona aquí, por ejemplo, este moradito clarito, ¿verdad? Y aquí te dan los colores RGB. Entonces simplemente copian y pegan aquí en el color específico, ¿verdad? Entonces miren cómo se ve. Ahí está. Gracias, profe. Ya, tienen que agregar un panel. Y cuando vayan a agregar los controles, lo van a agregar al panel. Ese es el único cambio que harían. Ya, al login, ¿verdad? Al formulario base, le quitarían la opción de layout para que el panel agarre el mismo tamaño y estructura del formulario principal. Pero al panel sí le ponen el layout en null para que puedan agregar los controles. Porque si ustedes quitan esto, miren lo que pasa. Ahora vamos a cerrar esto acá. Y si yo quito el layout y corro la ventana, todo se va a agrupar a lo loco. Y no me sirve. Entonces, como yo quiero estructurarlo como yo quiero, entonces tengo que poner el layout en null. Para que los controles se ajusten donde exactamente se ubiquen donde yo quiero. Ya. Igualmente para los colores de las letras. Pueden utilizar el foreground. Por ejemplo, aquí al inicio le voy a poner el color en blanco. Entonces pongo aquí lv el inicio. Punto set foreground. Y aquí igualmente puedo crear un new color, ¿verdad? Y creo un color aquí, por ejemplo. Digamos este blanquito de aquí. Entonces selecciono el color acá. Lo pego aquí. Y al correrlo, miren que ahí dice ya está en blanquito. Miren. El iniciar sesión ya le cambié el color. La estructura es igual, ok, que quieren utilizar los colores que ya están preestablecidos, no hay ningún problema, simplemente tiran como lo digamos, ¿verdad? Color punto, y ahí están los colores ya predeterminados. Ya, por ejemplo, vamos a ponerle el gray. Entonces ya se pone en oscuro, ya se pone un poquito más oscuro. Ya, pero es mejor hacerlo ustedes porque ya incluso obtienen el color exacto que ustedes quieren. No hay colores básicos, ¿verdad? Entonces ahí está, por ejemplo. Entonces, vemos ahí, ¿verdad? La estructura de la lógica en la parte de los arrays, ¿verdad? Los array list, donde agarramos el elemento y por medio de ese elemento obtenemos lo que viene siendo el número, ¿verdad? En este caso, el índice del array para saber su contraseña. Entonces aquí igualamos la contraseña con el método equals y si son iguales me dice que ya puedo entrar, pero si no son iguales simplemente me dice que revise los datos. Ya, entonces aquí Octavio, el usuario Octavio no existe, entonces si le damos aquí, el usuario no existe. ¿Ya vieron? Entonces por ejemplo, ahí está. Entonces
Eduardo. Eduardo era 12:05. Entonces ahí iniciamos sesión y ahí está. Automáticamente inició sesión. Bueno, entonces chicos, quedaríamos por acá. Ya voy tarde con el otro grupo. Ahorita inició. Que pase buen día, perfecto. Se le puede, Buen profe, día. que le vaya bien. Entendimos la de los colores, ¿verdad? Que estaban preguntando ahí. Sí, profe, gracias. Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Bueno, entonces quedaríamos por acá, chicos. Se me cuidan. Pase buen día. Buen día. Gracias.